Bueno, siguiendo con el inciso B, les decía que necesitamos graficar los puntos extremos. Entonces, en eso de los puntos extremos les explicaba el punto de un extremo era solamente dividir ingreso monetario entre el precio del bien, en este caso si es en el eje Y, precio del bien Y, y si era en caso del bien X, dividir entre el precio del bien X. De esta forma. Ingreso monetario entre el precio del bien y ingreso monetario entre el precio del bien X. Tal punto que con los datos que teníamos, que el ingreso monetario era 24, el precio de X era igual a 1, que era el cuña P, no, perdón, precio de X era 1,5, que era cuña P, y precio de Y, que era 1, que era el precio del T. Entonces, lo único que hacíamos acá era dividir y salía lo siguiente. Ya. Salía que ingreso monetario entre el precio de Y directamente es 24. Entonces, un punto extremo es 24. Y ingreso monetario 24 entre el precio X, que es 1,5, sale 16. Entonces, 16 va aquí. Entonces, con esto grafico esta restricción presupuestaria. ¿Qué quiere decir esto? Que si el consumidor decide solamente comprar unidades del bien X y ninguna unidad del bien Y, va a poder comprar solamente 16 unidades. Lado contrario, si el consumidor decide comprar solamente unidades del bien Y no del bien X, solamente podrá comprar 24 unidades. Entonces, eso era lo que tenían que hacer en el inciso B. Lo voy a copiar acá para que lo tenga. Inciso B. Vámonos con el inciso C. Dice, si el ingreso de Emma aumenta a $48, el ingreso monetario está variando a 48 y los precios del TEI de cuña P se mantienen sin cambio, describa cómo se modifica su línea de presupuesto y grafique. Ok, entonces, hacemos lo mismo. Acá ahora tengo otra situación que es el ingreso monetario 48 y hago lo mismo. Esto lo voy a hacer más chico. Entonces, lo que regularmente hacíamos era siempre graficar las dos situaciones. Entonces, vamos a irnos con esto, más grande. Sí. Ya, sí. Listo. Listo. Ahora, lo mismo. Ingreso monetario 48 entre precio del bien Y, que es 20, que es 1, 48 entre 1, 48. Entonces, el otro punto acá será, si aquí es 24, el doble será 48 más o menos por aquí. Vámonos con el otro lado. 48 entre 1,5. Pueden ver mi Excel y mi Py, ¿no ve? ¿O no lo ven los dos? Sí, se ven los dos. Ah, ok. 32. Entonces, voy acá, 32, más o menos por aquí. Listo. Entonces hago una línea recta. 48 entre 32.
con naranja. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? La capacidad adquisitiva va a aumentar, dándole la oportunidad al consumidor de poder comprar tanto más cantidades del bien X como del bien Y. Y esta sería la gráfica para el inciso C, creo que es. Vamos a bajar esto. Ya fue. Vámonos con el inciso D. Si el precio del cuña P se duplica, mientras el precio del T sigue siendo de $1 por taza y el ingreso de EMA se mantiene en $24, describa el cambio en su línea de restricción presupuestal y grafique. Entonces, sigue siendo lo mismo con la única diferencia que el precio del cuña P se va a duplicar. Entonces, si se va a duplicar, si era 1.5, ahora va a ser 3. Entonces, me voy acá en vez de ponerle a precio X 1.5, ahora le pongo 3. Y hago lo mismo que hice anteriormente. Voy a volver atrás. Listo. Y aquí voy a copiar la situación 2. ¿Qué es lo que va a pasar? En el eje Y no va a cambiar porque el precio sigue siendo el mismo. En el eje que va a cambiar es en X, porque 24 entre 3 me da 8. Entonces, 24, 8 aproximadamente en la mitad va a estar por acá. Listo. Gráfico. Entonces, con esto dicho, ¿qué es lo que pasa? La capacidad adquisitiva para consumir el bien X se reduce por el hecho de que ha aumentado el precio a 3 unidades monetarias o 3 bolivianos. Entonces, con la gráfica sería de esta forma y lo vamos a colocar en el Excel también. Control C. Control V. Entonces, para que les pueda quedar acá, les voy a colocar el análisis. Ay, ay, ay. Al aumentar el precio del bien X a 3 bolivianos, disminuirá su capacidad adquisitiva para consumir el bien X, reduciendo la cantidad que puede comprar si solo compra el bien X a 8 unidades. ¿Ya? Lo único que hacen es detallar lo que está pasando en esta gráfica. Si ahora antes podía consumir 16 cuando costaba 1.50, ahora solamente si decide comprar solo el bien X va a poder consumir 8 unidades. En este otro lado, en el inciso C que hacíamos, ponemos al aumentar el ingreso monetario del consumidor, la capacidad adquisitiva aumenta, permitiéndole comprar más unidades de ambos bienes. Listo. Vámonos al inciso
Ok. Bueno, ya hicimos. Vámonos al inciso E. Dice, grafique la demanda del bien X con los datos encontrados. Ok, yo lo que les decía cuando hacíamos la demanda es que ustedes tienen que entender que solamente lo único que puede variar es el precio de X y la cantidad de X de un bien. No puede variar el ingreso monetario. ¿Por qué? Porque esas otras variables se dice que están en ceteris paribus, es decir, que están permaneciendo constantes. Solamente nos importa precio y cantidad. Entonces buscamos de los puntos que hemos encontrado donde el ingreso monetario sea igual. Tenemos aquí uno, es 24, este es 48, aquí es otro, corresponde a otro. Y tengo otro acá en el inciso B que igual es 24. Entonces solamente voy a poder graficar estos dos puntos. La situación es, el precio de X es 1.5 y la cantidad de X que puede consumir, como vemos en gráfica, es 16. Entonces, cantidad de X 16. Ese es mi primer punto. Segundo punto, vámonos con el ingreso monetario es igual. Cuando el precio de X es 3, la cantidad de X que puede consumir será 8, ¿cierto? X 8. Entonces, voy a graficar esos dos puntos. Ingreso monetario, cuando el precio de X es 1.5, cantidad de X 16. Cuando el precio es 3, cantidad de X es 8. Me voy acá y grafico. Cuando grafico la demanda, solamente ahora tomo en cuenta variables precio y cantidades de X, ¿ya? Todas las demás ya se nos olvidamos porque estamos ahora graficando la demanda. Entonces, el primer punto era 1.5 y 16 y 3 y 18. Entonces acá pueden poner, suponiendo que acá es 1.5, que es 16 aproximadamente por aquí, y el 3 y el 8 por acá. Entonces, 1.5, 16 es mi primer punto, y 3 y 8 es mi segundo punto. Grafico la demanda, es una línea recta que intersecta esos dos puntos, aproximadamente por acá. Y esa sería mi curva de demanda del bien X. Listo. Dice, inciso E, grafique la demanda del bien X con los datos encontrados. La grafiqué y vámonos al inciso F. Calcule la elasticidad de entre dos puntos de la demanda del bien X e indique qué tipo de elasticidad la demanda es. Entonces, elasticidad, bueno, no, creo que no la practicamos mucho la de dos puntos, ahora que lo recuerdo, pero les decía que el coeficiente de elasticidad tiene dos fórmulas. Una es cantidad 2 menos cantidad 1 dividido entre precio 2 menos precio 1 por el punto que quiero encontrar, precio 1 y cantidad. Entonces, acá pasa lo siguiente. Voy a restar.
Y bueno, como no me dice qué punto, a ver, veamos. No dice qué punto. Entre dos puntos. Ok, es una demanda ARCO. Cuando dice entre dos puntos, nos está diciendo como que sacar el promedio de esos dos puntos. E indique qué tipo de elasticidad la demanda es. Entonces, él cambia el contenido de este lado derecho. Más precio 2 dividido entre Q1 más Q2. Ok, con esto hago lo siguiente, coloco los datos. Pónganle que mi primer dato va a ser 8 y mi segundo dato va a ser 16. Entonces, cantidad 2 va a ser 16 menos cantidad 1, que es 8, menos el precio de cuando es 16, 1.5 menos 3 por, y aquí 1.5 más 3, 16 más 8. Coeficiente de elasticidad es igual. Y resuelve. 16 menos 8, 1.5 menos 3 por 1.5 más 3, 16 más 8. De esta forma. Y resuelve. Coeficiente de elasticidad será igual 8 entre 1.5 por 4,5 entre 24. Menos 1. ¿Qué quiere decir este valor? Que el coeficiente de elasticidad entre esos dos puntos es unitario. En otras palabras, si se decide aumentar el precio en 1%, la cantidad demandada disminuirá en 1%. Entonces, el coeficiente de elasticidad que hemos sacado corresponde a este punto de en medio de esos dos. Aquí. Es decir, de este punto intermedio hemos sacado el coeficiente de elasticidad. El coeficiente de elasticidad es 1. Cuando es 1, coeficiente de elasticidad es unitario. Si es unitario, es decir, si se decide aumentar el precio 1%, la cantidad demandada va a disminuir en la misma proporción, que es 1%. Y con eso se termina el ejercicio 4. Bueno, creo que tal vez sí hubieran tenido, no recuerdo mucho que hemos practicado coeficiente de elasticidad con esta fórmula, pero sí hemos practicado el arco con la función de demanda. Regularmente cuando solamente nos da información de puntos, se usa esta fórmula de acá, que es solamente restar cantidad 2 menos cantidad 1 dividido entre precio 2 menos precio 1, pero igual estaba dentro de sus diapositivas, pero creo que no estaba dentro de los ejercicios. ¿O sí? Bueno, no me lo recuerdo. No estaba dentro de los prácticos, entonces tal vez esto sí les haya hecho dudar un poquito, pero tanto el inciso A, B, C, D y E sí habíamos hecho parecidos, perdón, hasta la D habíamos hecho parecido a ayudantía.
Sí, está la E. Hasta aquí, chicos, ¿alguna duda o pregunta? ¿Lo vas a mandar este video que grabaste al grupo? Sí, sí, lo voy a subir a la lista de reproducción. Ok.